deja huella. Cada instante de la vida, siéntelo. Muy estimados televidentes, vamos a hablar ahora de un santo muy importante en la vida de la iglesia y tal vez poco conocido. Se trata de San Antonio Ermitaño o San Antonio Abad, que vivió del siglo III al siglo IV en Egipto. Es el patrono de los enfermos, de los pobres, de los religiosos, de los consagrados y también de los animales. Yo tengo el recuerdo de cuando estaba chico en mi casa, que el 17 de enero, día de su santo, día en que se celebra San Antonio, se recuerda a San Antonio Ermitaño, se arrimaban los animales allá al templo de San Antonio en mi barrio y se bendecían. Bueno, se trata de un santo muy importante de la iglesia primitiva y de un ejemplo para la vida cristiana. Por eso me parece que es bueno que lo recuerde en este mensaje semanal. Nació en el año 251. Por ahí en Quemán, cerca de Alejandría, de una familia rica, muy bien acomodada. Joven, pues gozó un poco los placeres del mundo, pero cuando tendría los 18 o 20 años murió los dos padres, su padre y su madre, y entonces quedó a cargo de una hermana menor que él y de una herencia cuantiosa de muchos bienes. Fue una vez a escuchar un sermón y el tema era la invitación del Señor, la que le hizo al joven rico. ¿Quieres ser perfecto? Anda, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres y ven y sígueme. Le conmovió a San Antonio esta palabra del Evangelio, esta palabra del Señor. Fue y vendió todo lo que tenía, llevó a su hermana a un asilo para que la custodiaran y se fue luego a las orillas. Y allí en una pequeña ermita comenzó a llevar una vida de penitencia y de oración. Después de unos años se cambió a un lugar un poco más solitario, dedicado a la oración y a la penitencia. Mucha gente sabía de él y lo estimaban y comenzaban a ir a pedirle consejo y ayuda en sus problemas. Y su ejemplo arrastró a muchos a adoptar esa vida de soledad en el desierto de Egipto. Ustedes saben que Egipto es el Nilo y que apartándose del Nilo a uno del otro lado lo que hay es puro desierto, arena y rocas y soledad tremenda. Pues allí se formó una comunidad de ermitaños que seguían el ejemplo, la vida de San Antonio. Por eso como que le nombraron abad. Estando en esa oración, en esa penitencia tan grande, no se despreocupaba de los problemas de la iglesia. Hacia finales del siglo III y principios del IV, hubo una grande persecución del Imperio Romano contra los cristianos y San Antonio fue a confortar a los mártires, viajó a confortar a los mártires, se fue a Alejandría a confortarlos. Hacia el 325 estalló una herejía tremenda, una herejía que iba a la raíz del cristianismo, la herejía arriana, que negaba nada menos que la divinidad de Cristo. Y San Antonio fue a apoyar al obispo de Alejandría, el famoso San Atanasio, padre de la iglesia y gran teólogo. Y de paso les digo que conocemos la vida de San Antonio porque la escribió San Atanasio. San Atanasio, obispo de Alejandría, un personaje notable de la historia de la iglesia, fue el que escribió la vida de San Antonio Ermitaño. Murió el año 356, a los 105 años de edad nada menos, 105 años de edad, después de una vida de penitencia y oración y ayunos. Con la oración mezclaba también el trabajo, cultivando algún pedazo pequeño de tierra para sembrar legumbres, o tejía canastos para venderlos y de eso se mantenía. Fue famoso por sus muchos milagros en vida y después de muerto.
pero también es muy famoso en la historia de la iglesia por las tentaciones del demonio. Los demonios lo acosaron mucho, sobre todo los primeros 20 años de su vida. Lo llegaron incluso a maltratar físicamente, a golpear, a arrastrar. Le pusieron tentaciones carnales terribles, representaciones tremendas, y con la oración, con la mortificación y con su fe en Dios la superó. La importancia de San Antonio es grande en la iglesia de Dios. ¿Por qué? Porque él fue un impulsor importante del monaquismo. Que el monaquismo nació en Egipto en el siglo III y IV, que del monaquismo pasó a Europa, y en Europa recibió ya, como quien dice, su estatuto a través de la regla de San Benito Abad, o San Benito de Nurcia en el siglo VI. Ahora bien, el espíritu del monaquismo, o sea, la consagración a Dios, el renunciar a los bienes de la tierra, el dedicarse solo al Señor, en la oración, en la pobreza y en la penitencia, es el estilo de vida al que fundamentalmente se comprometen tantas órdenes religiosas que existen todavía o que han existido siempre en la iglesia, congregaciones religiosas o personas consagradas que hacen los votos de pobreza, castidad y obediencia, y además se dedican a la oración y a las obras de apostolado. Por eso digo que tiene una importancia grande por haber impulsado este estilo de vida que va de acuerdo con el Evangelio, que no es un mandato sino una invitación del Señor. Cristo vivió pobre, obediente y casto, y así lo hacen los religiosos. Cristo dedicó toda su vida a la gloria de Dios, y así lo hacen los religiosos, todos los consagrados. Esa es la importancia de San Antonio. Además, para los tiempos actuales, un ejemplo de desprendimiento de los bienes terrenos puede ser una invitación a no dejarse llevar por la codicia. Existe mucha codicia, mucho afán, mucha ambición de bienes terrenos. Y también para no dejarse envolver por los ruidos del báratro del mundo, que no deja un tiempo para pensar en las cosas importantes que se refieren a nuestra alma, a nuestra salvación eterna. Buscar el silencio y la paz es encontrarse con Dios nuestro Señor. Esa es la importancia de este santo, de la iglesia de Dios, lejano a nosotros ya por 17 siglos, pero un gran santo de la iglesia, un gran seguidor de Cristo el Señor. Muchas gracias y Dios los bendiga. Deja tu huella. Cada instante de la vida siempre